El presbítero de la Arquidiócesis de Monterrey, y pues le cedo la palabra. Muchas gracias, Padre Rogelio. Agradezco, Beto, y bueno, la fecha de este encuentro se va programando y a veces hay cosas que se modifican de acuerdo también a la agenda de nuestros señores obispos. En este encuentro estaba programada la presencia de un Rogelio. Aquí les comparto la circular que envió la SEM el 9 de junio para avisarnos que había dado positivo a COVID. Es la segunda vez que tiene COVID, don Rogelio Cabrera López. En la mañana estuvimos en junta que iba a ser presencial en la Casa de Misterios, como se le llama, y bueno, se canceló esa junta. Y les comento esto sobre todo en atención a que estaba programada la misa el día de mañana. Como iba a venir físicamente a la reunión en la mañana, ahorita está en el Consejo de Presidencia y mañana tendrán el Consejo Permanente. Son las reuniones que tienen nuestros señores obispos. También, bueno, les comparto esto de don Engelberto, ya con boleto de avión y pues se nos enferma. Aquí hay hermanos de la diócesis de Guadalajara. Les comparto esto con mucha discreción. Yo le pedí permiso para compartirlo, pero obviamente este diálogo de un problema de salud, en la parte intermedia donde yo le pregunto si lo que tiene es COVID, él contesta que no. Me he sentido un poco débil, me hice un estudio general y aparece un problema en el hígado y un pequeño daño renal. Necesito otro estudio. Y hoy en la mañana precisamente tenía la segunda valoración. Lo comento y lo comparto esto sobre todo también para que entendamos la ausencia de don Gilberto, y lo primero es la salud y con el deseo de que esté bien. Hermanos de Guadalajara, que son los más cercanos, con la discreción adecuada, los canales que se comunica, pero él nos comunicó, sobre todo en atención a que ya estaba por estar con nosotros. Muy bien, como les decía, nuestra reunión o encuentro está enmarcada por el festejo de los 50 años de la Cáritas Mexicana. Les comparto aquí el documento que quedó o que queda en el archivo de la SEM en torno a la fundación de la Cáritas Mexicana. El día 7 de enero del 74 quedan ahí en los documentos generados de parte del señor obispo, don Alfredo Torres Romero. En ese entonces era auxiliar de la Arquidiócesis de México. Después quizá algunos lo ubicamos, que fue obispo de Toluca, y bueno, no sé qué otros lugares haya estado. Pero él era el presidente de la Cáritas cuando se consigue el establecimiento, el reconocimiento oficial, y entonces él comunica que se toma como fecha de inicio de la Cáritas el día 15 de junio del año 1973. Este es el motivo por el que también tenemos digamos, la reunión de esta ocasión. Lo que voy a compartirles a continuación va muy unido al establecimiento de la Cáritas, pero también a lo que es el Secretariado Social Mexicano, porque se cumplen 100 años en el año 2023 de que fue fundado ese secretariado. Hay varias fechas en torno a la fundación. Ellos tienen festejos, algunos el 13 de octubre de 1920. Quiero comentarles que es vigente, o sea, todavía existe el Secretariado Social Mexicano, tienen su oficina, tienen su estructura, tienen sus actividades, etcétera. O sea, existe el Secretariado Social Mexicano, y ahorita vamos a ver el quiebre, la separación, la ruptura dolorosa que existió. Pero lo fundan los obispos. Algunos dicen 13 de octubre, es más, ellos incluso festejan el 4 de octubre, el día de San Francisquito, también. Entonces por ahí aparece una tercera fecha como posible de su fundación, y el 8 de septiembre también algunos lo ubican. Les comentaba, bueno, este es el logotipo vigente, el más moderno del Secretariado Social Mexicano, y ahora voy a compartirles un poquito la ubicación de esta pastoral social que el padre Chico nos comentaba. Nace con un grupo de colombianos y de mexicanos, concretamente en Brasil. El año 68 es cuando surge el concepto como tal.
ubicar la pastoral social como, digamos, el ser y el actuar de la iglesia en la diaconía y en la coinonía, pero sobre todo para aterrizar en la vida personal, comunitaria y social, lo que es la caridad, lo que es el misterio del amor de Cristo en la sociedad. Lo que voy a compartirles ahora es muy anecdótico. Cuando estaba preparando este material y, digamos, afinando con algunos datos, algunas fotografías, inclusive, pensaba decirle a Beto: oye, Beto, no lo graben porque hay cosas pues un poco delicadas. Quiero comentarles que yo sé que está Regina haciendo su trabajo, y lo que les voy a compartir, voy a tratar de quitarme mis interpretaciones y decirles los hechos como tal, como los ha vivido un sacerdote con 32 años de ministerio, y que un día se le pidió el servicio a la pastoral social en Monterrey. Un día, bueno, tuve la oportunidad de servir a la provincia de Monterrey con 3 estados, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Solamente la parte de Torreón pertenece a otra provincia. Y bueno, también comentarles un poquito, porque muchos de los que están aquí de pronto dicen, pues, ¿quién le invitó a Rogelio para que se ubicara en la SEPS? ¿Cuál es la razón por la que él se encuentra? Y un poquito la historia que está detrás de este acontecimiento. Les comparto aquí un momento que para mi vida, para mi ministerio, fue un parteaguas. El día 5 de febrero del año 2007, era puente del día de la Constitución Mexicana, era lunes. Me llama por teléfono don Paco Robles, era mi arzobispo, el cardenal, y me dice que el lunes me quiere ver. Y yo le digo, bueno, con todo gusto. Yo sabía que era sueco y que no iba a haber nadie en la curia arzobispal. Y le digo, voy a su casa, allí cerca del Hospital Muguerza. Y él me dice, no, nos vamos a ver en la curia. Yo dije, bueno, pues yo lo veo en la curia, sin ningún problema. Un poquito el preámbulo, la prehistoria de un servidor, en el sentido aquí, solamente para ubicar, esto es de 2007, yo tenía ya 27 años de ordenado, 17 años, me ordené en el 90, 17 años de ordenado, y había servido 10 años de formador en el seminario. Había estado en varios oficios diocesanos, como todos los padres que estamos aquí tenemos a veces varios oficios, pero lo que había sobresalido, yo soy teólogo dogmático. Entonces yo era responsable de la doctrina de la fe en la Arquidiócesis de Monterrey, y también, bueno, era el responsable de pastoral educativa, o sea, todas las medallitas que a veces los padres vamos acumulando en nuestra currícula. También, bueno, me tocó el famoso Foro de las Culturas de Monterrey, que organizó la actividad González Parás, el gobernador, cuando piden un representante de la iglesia para preparar el evento. Me dice el arzobispo que vaya yo, representando a la iglesia en el Fórum de las Culturas de Monterrey. Esto me permitió incluso venir a buscar a quien entonces era presidente de la SEM, que era don Carlos Aguiar Retes, a Texcoco. Me recibió ahí muy amable y les comenté, bueno, este es un evento que no es de una ciudad, sino es nacional, y sobre todo se supone que es internacional. Y entonces, bueno, por ahí buscar un poquito que la agenda no dejara fuera a la iglesia, que era lo que se buscaba. A veces nos pasa mucho esto, de que nosotros mismos somos los que nos automarginamos de los eventos culturales y todo lo que queramos. También, bueno, llega el momento en que se funda el Consejo Interreligioso de Monterrey. Le piden a don Paco Robles que se encargue de ser el presidente, y él me dice, no, tú vas a ser el presidente. Entonces, el documento fundacional del Consejo Interreligioso de Monterrey tiene al padre Rogelio como responsable. Y hubo por ahí un manifiesto por algunas acciones del ejército en contra de la población, donde el Consejo Interreligioso de Monterrey denunció aquella acción ilícita del ejército, firmado por el Consejo Interreligioso, y venía la firma de un servidor en un desplegado de una página del periódico El Norte, que es el Reforma, como ustedes lo conocen. Les comento todo esto porque, bueno, llega el momento en que pues, mi vida era lo que les estoy narrando en parroquia, etcétera, todo. Me dice, te veo el lunes,
y cuando llego el lunes, no a su casa allá por el Muguerza, sino a la curia arzobispal, no había nadie, absolutamente nadie. Entonces me dice, quiero pedirte un servicio. Y le digo, con todo gusto, si yo lo puedo hacer, con todo gusto lo haré. Y me dice, quiero que te encargues del Secretariado de Pastoral Social de Monterrey. El Secretariado de Pastoral Social, comento todo esto porque quienes ubican toda esa situación tan compleja en la vida de nuestra iglesia, podrán ir ubicando de que hay grupos, de que hay izquierdas, hay derechas y todo eso. De hecho, hubo una publicación en El Proceso denunciando a don Francisco Robles de haber desarticulado la pastoral social en el norte del país. En El Proceso pueden buscarlo, ya ven que el buscador lo puede rastrear. Y bueno, me culpan a mí de ser el cómplice de haber provocado esta desarticulación. Todo esto va muy a la sazón con lo que vamos a compartir. No es tan solo anécdotas, sino, les digo, los hechos como yo los he vivido y mi interpretación. Ahora sí tengo una interpretación de que yo estuviera ahí dañaba a muchas personas. O sea, de pronto, ¿quién es el responsable de la pastoral social en Monterrey? Pues Rogelio. Y con ese antecedente que te estoy narrando, de los cargos que un servidor tuvo, que yo no los pedí. O sea, al final de cuentas, pues yo fui quien se me fue pidiendo un servicio, pues lo hacía, y otro servicio, y lo iba realizando. Pongo la foto de un hermano sacerdote, el padre Jorge Rodríguez Moya, que está aquí. Quienes conocen Monterrey lo podrán ubicar, y quienes hayan ido a Roma y fueran contemporáneos con él podrán ubicarlo. Él ha sido responsable y sigue todavía la pastoral litúrgica en Monterrey. Cuando él se entera de que me nombraron secretario o director del Secretario de Pastoral Social en Monterrey. En Monterrey manejan 3 tipos de estructuras: la SEDECOPA, secretariados, departamentos y comisiones. Y entonces el secretariado era el secretariado. O sea, eran 3 secretariados: lo social, lo litúrgico y lo catequético. Entonces era una de las 3 estructuras de gobierno pastoral o de acción pastoral de la iglesia de Monterrey. Entonces Jorge estaba en liturgia. Y cuando tuvimos la primera reunión, me dice lo siguiente. Él es muy sarcástico. Les comento el hecho como tal. Dice, mi más grande pésame, me dijo así. Y yo le digo, ¿y por qué? Y me dice así, ahí matan gratis. Así me dijo. No, pues yo dije, yo no entendía. O sea, eran códigos que ahora, al reconstruir la historia, es lo que voy a intentar hacer. Ese va a ser mi intento, de construir la historia de esta iglesia tan amada, tan querida. Sí les comento que en este colegio que se llama Fray Margil de Jesús, pues yo lo primero que hice fue, pues quiero que nos reunamos a un retiro. O sea, vamos a tener un retiro y convoco a todos los que trabajan en la pastoral social. Y aquí, en este colegio Fray Margil de Jesús, que nos prestaron y todo, estaba lleno. Y de pronto, ahí ya no digo quién, una monjita se levanta, dice, eres un impostor, me dice. Y yo dije, ¿yo? Dice, sí, ¿quién te puso ahí? Dije, no, pues a mí me nombraron. Sí, pero tú no eres. ¿Por qué? Porque había habido una historia, vamos a decirlo así, pues de rupturas, una situación muy compleja. Y bueno, voy ahora a pasar al reconocimiento, mi reconocimiento de mis hermanos sacerdotes, que les he comentado, trabajan con el pobre, y si la autoridad los hace a un lado, ellos siguen trabajando con el pobre. O sea, lo comento, es esta historia, que a mí me tocó a lo mejor un colofón de estos 100 años que estamos por celebrar. Entonces está Miguel Alanís Cantú, que está aquí. Él fue secretario o director de secretariado 30 años. 30 años. Él es de los que crearon los secretariados diocesanos de pastoral social. Entonces, don Miguel Alanís Cantú, en paz descanse. Dios le permitió fallecer el día de la Inmaculada, el 8 de diciembre. Fue un día en que él cerró sus ojos y bueno, estoy seguro que goza de Dios. Fue un hombre coherente. Un día o varias veces fui a su casa, una casa sencilla, un hermano sacerdote que vivió más de 50 años de ministerio, pero un hombre sencillo.
Muchos conocen, aunque está aquí muy joven y más cachetoncillo, al padre Paco Gómez, Francisco Gómez Hinojosa. Aquí está el padre Luis Eduardo Villarreal, mi hermano sacerdote. Los pongo en la fotografía ubicando apóstoles de lo social. Y hay quienes pues no hablan en la televisión ni escriben en el periódico, como el padre Cosme Carlos Ríos, también un hermano enamorado de las comunidades eclesiales de base y que duerme en el suelo, o sea, lo que sea, o sea, por servir al pobre, por atender, y siempre ha estado en zonas marginadas. O sea, todas las parroquias en las que ha estado el padre Cosme Carlos Ríos han sido las parroquias marginadas. Él fue mi vicario cuando a mí me bautizaron. Soy de la parroquia de Guadalupe, o sea, ahí era la parroquia de mis papás, y en esa parroquia, un día el padre Juan Félix Esparza Reina, que era mi párroco, y padre Cosme Carlos Ríos era el vicario, le pide al entonces arzobispo don José de Jesús Tira y Pedraza, oriundo de Morelia, a don José de Jesús Tira y Pedraza le dice, vamos a dividir la parroquia de Guadalupe. Y entonces el criterio fue, ¿cómo le hacemos? ¿Cuáles serán los límites jurisdiccionales? Y dice, yo atiendo hasta donde hay pavimento. Y cuando empieza la tierra, que Cosme los atienda. Desde el momento en que se separó esa grandísima parroquia de Guadalupe, Nuevo León, pues padre Cosme siempre ha estado, vive, bendito sea Dios, es diabético y una diabetes creo que agresiva, pero bendito sea Dios que se conserva. Podría poner muchos más hermanos sacerdotes, el padre Alfredo Guardado que murió, podría hablar yo ahorita del padre Teodoro Colunga. Puse aquí a mi hermano, el padre Agustín Cortés Aguilar, él sigue trabajando con las comunidades eclesiales de base, sigue enamorado, trabajando con Cristo pobre. Y entonces, bueno, hablando de esa historia de ruptura que existió en Monterrey, quiero ahora referir, pues, la historia de ruptura que se dio en nuestro país. Pongo aquí un elenco y faltarían muchos, o sea, soy muy injusto, porque aquí, por ejemplo, podría, en primer lugar, hablar del señor obispo Lona, por poner un ejemplo, y de Almeida, y hablar de los obispos que es Yaguno, hablar de tantos obispos que se enamoraron del pobre y que lo sirvieron. Entonces, cualquier, digamos, elenco de fotografías es injusto, pero bueno, yo pongo a estos hermanos, padre Pedro Pantoja, obviamente un día Pedro Pantoja pues me veía como el impostor, pero yo no entendía por qué. O sea, pues yo obedezco, pues eso es la pastoral social, y pues si me piden que sirva, pues voy a servir. El padre Camilo Daniel, que sin duda lo ubican bastante bien, padre Chuy García, el padre Salvador Utiaga. Acá están una fotografía que estoy en Tlaxcala con el padre Juanito y Rubén, paz descansen, también, los apóstoles del hermano más pobre. Y acá, bueno, el padre Gallo y el padre Pato, les digo, el elenco podría ser abundantísimo. Y aquí una reunión que tuvimos en Oaxaca, donde incluso, por ejemplo, está nuestro hermano ¿cómo se llama? CDCR, ¿cómo se llama? Bueno, ahí estamos varios, pero es Laico Miguel, que recibió el premio, un premio, Miguel Ángel, no me acuerdo. Miguel Álvarez, están ahí, y bueno, ahí estaba el padre, por aquí está Camilo, el Pato, ahí está muy difusa la fotografía. Pero bueno, voy a lo siguiente. O sea, apóstoles de lo social en México, los hay, y muchos. El problema es que de pronto se hicieron dos iglesias paralelas. Hubo una ruptura, y cuando yo ubico esta historia digo, pues con razón me veían como el diablo. O sea, porque pues yo era el que venía, me decía aquella monjita, usted es un impostor. ¿No está por aquí Dalia Guerra? Y Dalia, tú estabas ahí en esa reunión, el Marqués de Jesús. O sea, reuní a las personas que trabajaban en la pastoral social. Y bueno, si usted sabe cómo se llamaba la monjita, ni me diga, Dalia.
Porque no, o sea, en serio, o sea, es que estaban lastimados, o sea, en serio, se los digo, estaban lastimados, muy lastimados. Y nosotros como iglesia tenemos que ver cómo sanar las heridas. O sea, yo lo entiendo, o sea, lo entiendo ahora. Y bueno, continúo con la historia, o sea, yo, nada más para que ubiquen, yo termino en el 2014, 2007-2014 termino en Monterrey. Y me voy 2 años a una parroquia muy bonita en Santa Catarina, en un lugar que es uno de los 3, 4 focos rojos de la violencia en Monterrey, en la parroquia de la Natividad, cerca de San Gilberto. Entonces, otro foco rojo es La Risca y otro foco rojo es allá por San Bernabé. Entonces, San Gilberto, San Bernabé y La Risca, en todos lados hay violencia, pero hay polígonos donde dicen, cuidado, aquí está en color rojo totalmente, y en todas partes sucede. Entonces, yo estaba ya en una parroquia sirviendo, era vicario episcopal, se me delegó una responsabilidad, y bueno, el 8 de noviembre del año 2016, o sea, yo había salido en 2014 de la anterior parroquia, me llama don Leopoldo. En ocasiones, bueno, dicen, no, pues es que Gustavo pues tiene amistad con Rogelio. Quien me invitó a la pastoral social fue don Leopoldo. Y yo no sé por qué, o sea, lo pico y se los comento. Yo les digo que un martes 8 de noviembre estaban en la asamblea, la segunda semana de noviembre, asamblea de la SEM. Me llama don Leopoldo y me dice, Rogelio, ¿quieres ayudarme en la pastoral social nacional? Yo ya había salido del escenario de la pastoral social. Y le digo, no, pues si me lo pide y si mi obispo me lo aprueba, sí, aquí estoy con él, pero me pidió que te llamara. Estaban en la asamblea en Casa Lago. Digo, no, pues lo que me digan, te voy a llamar el jueves 10 de noviembre. Yo tenía junta de zona pastoral. La zona pastoral en la que estaba en aquel entonces era la 9, que tenía Santa Catarina y Villas de García. Y ya después se unió San Pedro. Pero aquella zona pastoral era enorme, eran más de 60 sacerdotes. La reunión era con ellos. Total, estaba en la reunión y me llama por teléfono, dejo un padre que era secretario para que siguiera la reunión. Y bueno, ya me dicen, ya está aprobado de que tú seas el secretario de la Pastoral Social en México, ¿aceptas? Pues yo lo que me indiquen. Y ya me pide que tenga en cuenta una reunión en Morelia, pues iba a ser la toma de Monseñor Carlos Garfias, y que ahí íbamos a estar. Otra segunda reunión que era en abril, del 24 en adelante, o del 17 en adelante, que era la segunda semana de Pascua, para yo ya, Patricio entregaba y yo recibía. Y bueno, la tercera era en junio, para ir a El Salvador, a una reunión, ahorita que estaba aquí el Padre Chico, que era de las Cáritas latinoamericanas, y bueno, pues ya yo tenía esto. Llego el día 17 de abril del año 2017, es cuando inicio, y pues bueno, me toca este tiempo. Es complicado porque normalmente los estatutos de la SEM dicen que alguien no puede estar más de 2 periodos. Entonces yo tuve un periodo conclusivo antes de que fuera un nuevo trienio, y luego tuve un trienio completo. Entonces, este sería mi tercer periodo. Entonces ahí hay una laguna de estatutos, pero bueno, acontece que aquí estamos. Voy un poquito a ubicar lo de la diaconía. Ubicamos la diaconía y la coinonía y pasamos a la parte histórica. Es el servicio, y el ejemplo es el de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo es ese capítulo 13, donde el Señor dice, me encanta el versículo primero, donde menciona que la noche en que Jesús iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Luego se ciñó la toalla y pues empezó a lavar los pies a los apóstoles. Yo tuve una experiencia hablando de esta relación con don Paco. Un día don Paco decide lavar los pies, pues primero fueron a indigentes, y luego a niños, y luego a sacerdotes, y me tocó a mí. Cuando que me iba a lavar los pies, o sea, los padres que están aquí, todos yo tengo 32 años de ordenado,
y todos los años de seminarista, todos los oficios de Semana Santa que podamos imaginar. Pero nunca me había tocado estar ahí. Entonces, ahora estoy arriba y don Paco abajo pues sí te impacta, o sea, te lo digo como mi experiencia, o sea, ver hacia abajo al que está arriba, y yo creo que el ver arriba al que está abajo, ese elemento del servicio que a veces no ubicamos, y que el Señor fue el primero. Yo digo, ese día, esa noche, yo decía, con razón San Pedrito no quería que el Señor le lavara los pies, o sea, no quería, no estaba de acuerdo. Y bueno, nosotros tenemos que ejercer la diaconía hacia adentro y hacia afuera. O sea, ojalá que no dejemos de ser serviciales hacia adentro de la iglesia, con lo que podamos, con las estructuras, pero con las personas, más allá de la estructura. Pienso en el seminario, pienso en la casa sacerdotal, los sacerdotes ya ancianos y enfermos. Ojalá que la monjita que viene y me pide que si puede vender galletitas, y yo desde arriba, como estoy del otro lado del escritorio, le digo, no, aquí no, porque aquí tiene que programarse, saque permiso para el próximo año, que venda galletas. Y a veces, bueno, nos falta ese ser serviciales hacia adentro, y también, claro, hacia afuera. Es un testimonio que tenemos que, dice la Gaudium et Spes, la iglesia tiene que buscar conseguir la fraternidad universal. Esto es rápido porque son cosas que están unidas, pero no quiero dejarlas de mencionar. El aspecto, bueno, no sé que me movió el Rex. La coinonía. Ahí está. Bueno, ayer la fiesta de la Santa Trinidad nos menciona el ejemplo real de la auténtica comunión. Y dentro de la iglesia, la coinonía tiene su inicio obviamente en la Eucaristía, pero tiene diferentes expresiones. Al hablar de la sinodalidad se habla de ayudar a las otras iglesias, comunión de diferencia y de diversidad, comunión eucarística, comunión de bienes, comunión intereclesial, apostolicidad de la iglesia y comunión con la creación y con toda la humanidad. O sea, el elemento de la coinonía. Dejo aquí esto para pasar a ubicar ahora lo que es el camino del recorrido histórico de CEPS. Para poder hablar de CEPS, tenemos que referir el nacimiento de lo que es el magisterio social de la iglesia, el año 1891 con la Rerum Novarum. Un servidor, como les decía, teólogo dogmático, hice yo mi tesis sobre la infalibilidad pontificia. Entonces, ese fue mi tema. Pero es el Concilio Vaticano I. Y entonces ubico que el cardenal Pecci era quien empujaba los temas sociales, toda la revolución industrial, toda la cuestión del marxismo y todo lo que era el nacimiento propiamente del socialismo y comunismo. El cardenal Pecci era el que pues, quería empujar todos esos temas del trabajo, todos los temas de los pobres, todos los temas de la industrialización. Pero todos nosotros ubicamos que el Concilio Vaticano I se interrumpió por la llegada del ejército garibaldino a la Roma eterna y todo ello. Pero el cardenal Pecci se quedó con todos los esquemas sociales de la iglesia. Y entonces lo que se interrumpió del Concilio Vaticano I, llega el momento en que cuando el cardenal Pecci es nombrado León XIII, saca todos los esquemas sociales que estaban en el Concilio Vaticano I. Es una gran riqueza. O sea, cuando alguien dice que el Concilio Vaticano I solamente habló del modernismo y de la infalibilidad pontificia y no tuvo más frutos que esos, no estoy de acuerdo. Y la razón sencilla es que si no hubiera habido todo lo que se dio en el Vaticano I, no hubiera existido la Rerum Novarum. Entonces la Rerum Novarum va a ser un parteaguas dentro de lo que es la iglesia. Bueno, aquí viene, en el documento vendrá todo lo que nos ofreció el Papa León XIII. Pero esto va a ser precisamente que nazca todo ese movimiento social de la iglesia a partir de 1891. En 1923, la pastoral colectiva, ojo, no se llamaba la SEM, pues es lógico que no se llamaba la SEM, pero ¿cómo se llamaba la estructura pastoral colectiva del episcopado mexicano? Trató sobre la acción católica para asuntos sociales, donde los obispos mexicanos crearon el Secretariado Social Mexicano.
O sea, el SSM lo crearon los obispos. Año 1923. Ellos lo crearon, ellos le dieron vida. Y bueno, empezaron a organizar estructuras. La Unión de Damas Católicas, Asociación Católica de Juventud Mexicana, Confederación Nacional Católica del Trabajo, empieza a irse hacia la dimensión social del Evangelio. Nacieron los Caballeros del Colón, y bueno, los operarios también de Guadalupe. Y aquí quiero ahora presentar quienes se subieron al inicio en lo que es el Secretario Social Mexicano. El primer director o presidente, o como le quieran llamar, pero el primer cabeza, el primer responsable a quien el obispo le delegaron el Secretario Social Mexicano, es el sacerdote jesuita Alfredo Méndez Medina. Estuvo nada más 2 años, pero él le dio una estructura. Y el segundo presidente del Secretariado Social Mexicano fue un sacerdote de León, que se llamaba Miguel Darío Miranda. Fue el segundo secretario del Secretariado Social Mexicano, Miguel Darío Miranda. Se sentó en una silla difícil, tiempo de persecución cristiana. Lo metieron en la cárcel 9 meses. Yo se los he comentado a los obispos, cuando a veces le tenemos miedo al profetismo. Cuando tú y yo pensamos en Miguel Darío Miranda, cardenal, uno piensa en un príncipe. No estuvo en la cárcel. Y luego fue desterrado. Salió, como muchos sacerdotes, como muchos obispos, y toda la formación sacerdotal que ustedes y yo ubicamos, se fue a Montezuma y todo lo que conocemos. Pero Miguel Darío Miranda estuvo 9 meses, entre 8 y 9 meses en la cárcel. Fue director o presidente del secretario, es el que está aquí. Después de él va a seguir un varón llamado Pedro Velázquez. Cuando yo veía esa fotografía dije, ¿y qué hace aquí Olimón? Manuel Olimón Nolasco. Quien conoció a Manuelito Olimón Nolasco coincide que sí se parece. Le dije, este es mi maestro de historia, Manuelito Olimón. No, es Pedro Velázquez, hermano de Manuelito Velázquez, está aquí. Entonces, él va a ser el director. Y él va a organizar todo lo que vamos a ver. Él es el artífice de toda la estructura social mexicana. Hasta que llega un momento en que, no quiero decir el nuncio apostólico y todo, bueno, partidos políticos, pero bueno, le pusieron un estate quieto y obligaron a que lo renunciaran. Y entonces nombraron como cuarto director del Secretariado Social Mexicano a don José Garibí Rivera, cardenal de Guadalajara. Esta es la historia de la iglesia, de esta iglesia amada, de esta iglesia tan querida. La historia que está detrás de aquella monjita que me dice, eres un impostor. Pues yo lo entendí muchos años después. Total, no, yo ya perdoné, sin ningún problema. Pero les comento esto porque todos estamos en una estructura que vive los efectos de todo esto. ¿Por qué no quieren los obispos la Cáritas? Había momentos que no se quería. Pero algo importantísimo, así como menciono de don Miguel Darío Miranda, cardenal, que estuvo preso 9 meses, don José Garibí Rivera dice, sí, acepto, pero mi secretario ejecutivo será Pedro. Ándale. O sea, hablemos las cosas buenas también. O sea, esta parte de la historia a veces no la ubicamos y no la socializamos. O sea, yo la verdad me da mucho gusto poder pararme en este momento aquí y decirles, la pastoral social es bellísima. Vamos a ir viendo. Les comento que
también alguien que fue secretario o estuvo muy cercano fue don Ernesto Corrito Ahumada, obviamente de don Manolito Velázquez. Les comparto la otra anécdota, es que son anécdotas, son hechos, les digo, las interpretaciones o los datos que unen los hechos, son muy complejos. Yo llego, les digo, el día 17 de abril del 2017, y un señor con todos sus años y con mucha educación llegó y quería hablar conmigo, don Manolito Velázquez. Vino a presentarse. Padre, yo soy el responsable del Secretario Social Mexicano y vengo a ponerme a tus órdenes. Ándale. Yo sé que a ti te han nombrado secretario de la CEPS y yo quiero decirte que lo que quieras, trabajamos juntos. Venía con una señorita que le ayudaba mucho, Idolina, ¿cómo se llamaba, Beto? Fidelina. Fidelina. Siempre andaba, quienes lo trataron, tuvieron encuentros donde él llegaba ahí. También quien fue a buscarme fue don Jesús García. Ustedes saben que era muy cercano a José Luis López Santiago y la amistad que tuvo con él y todo ello. Y un día, en el 2018, don Jesús García dice: Padre, cumplo 60 años de ordenado y quiero invitarte para que tú prediques en mi misa de los 60 años. Cuando uno dice, bueno, fue a predicar una misa, pero cuando ubicas todo el escenario que está detrás, dices, es la iglesia, es nuestra amada iglesia. O sea, aquellos que fueron hechos a un lado, dicen, aquí estamos. Y seguimos trabajando y cuando quieran trabajamos juntos. Obviamente el padre Concha, ahí estuvo. Aquí está la fotografía de la misa y está don Armando, el que es ahora obispo de Tampico. Yo le dije al padre Jesús García, dije, oiga, aquí está el señor obispo, don Armando, que él predique. No, yo quiero que tú prediques. Y lo agradezco, o sea, don Jesús García vive. Es un gran regalo, ojalá que en Guadalajara, creo que reside allá, don Jesús García, pues digamos, sea ponderado en ese sentido. Muy bien, cierro esta parte histórica para ir pasando un poquito a la cuestión de los desafíos que tenemos, refiriéndoles que el 19 de junio de 1964 la publicación del Times hizo un elenco de los que habían recibido algún doctorado honoris causa, y la Universidad de Notre Dame le dio el doctorado honoris causa a don Miguel Darío Miranda, arzobispo de México, y dice, es un vigoroso campeón de la justicia social. Le dieron el doctorado honoris causa, una estructura académica con reconocimiento internacional, a realmente un paladín, un campeón, alguien que estuvo en la cárcel por predicar a Cristo. Y yo digo, caray, o sea, cuando yo pensaba en un cardenal, pensaba en un príncipe, lejos de pensar en alguien enamorado de Cristo y que servía a Cristo con todo su corazón. Muy bien, un poquito el recorrido histórico de la CEPS. Al finalizar los años 20, hace 1923, la revolución terminó y el lugar que ocupaba la iglesia en el nuevo estado no era favorable. En los años posteriores, el Secretariado Social Mexicano, ojo, hizo surgir la Unión Social de Empresarios Mexicanos, la USEM, Centro Nacional de Comunicación Social, el CENCOS, Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga, Revista Istmo, Centro Operacional de Vivienda y Población, COPEP, Confederación Nacional de Cajas Populares, Frente Auténtico del Trabajo, Instituto Mexicano de Estudios Sociales, el IMES, entre otras muchas. Esto es la pastoral social, o sea, es la iglesia en la obra social.
Como decía el padre Chico, el año 1968, la Iglesia mexicana junto con la Iglesia colombiana crearon el término pastoral social. Fue en esta reunión en Itapuán, en Brasil, donde el Departamento de Acción Social del CELAM acepta el concepto pastoral social a nivel oficial en Latinoamérica. Y entonces ahí, ¿quién fue el que lo promovió? Pedro Velázquez. Ya estaba cerca su muerte, sobrevivió algunos meses, no más de un año, pero Pedro Velázquez, que ya ubicamos, le parecía Manolito Limón, fue el que promovió el concepto. Va a venir, digamos, toda una situación, bueno, generan lo que son los secretarios sociales diocesanos de Monterrey, llegó con Miguel Alanís Cantú, que les presentaba la fotografía, y luego después, en 1973, va a surgir toda esta historia, perdón que estos están desfasados, bueno, ¿qué sucede? En 1973 deja de ser tutelado el secretario social mexicano por la Iglesia jerárquica y nace Cari. Es una historia de fractura. Entonces, en 1973, los obispos dicen, ya el secretario social mexicano no es acompañado por la Iglesia. Todo nació en 1968. Pongo aquí lo del Concilio Vaticano II, creo que no hace falta profundizar en ello. Sabemos todo, la revolución copernicana que existió en la Iglesia, pero voy hacia este momento. La Confederación de Organismos Nacionales y el movimiento, o sea, que fue un organismo que nació también del sector social mexicano, criticaron a la jerarquía católica. Pero la criticaron porque quienes fueron a Medellín fueron el secretario social mexicano, tuvieron un gran trabajo. O sea, Medellín existe gracias también a la aportación mexicana, pero surgen documentos que fueron reflejando un estado en el que se encontraba el país, la sociedad mexicana, los cambios que se necesitaban desde la perspectiva de los católicos. Bueno, surgieron una serie de actividades y todos estos documentos que se generaron y que ustedes pueden ubicar. Pero el trabajo social de la Iglesia tuvo en el Secretariado Social Mexicano una fuerte referencia que está presente en los dos congresos organizados por la Conferencia de Organizaciones Nacionales y la Carta Pastoral del 71. Y bueno, se generaron documentos y de acuerdo al padre Jesús García, es una autoridad. Quienes estamos aquí lo conocemos y lo valoramos. Sabemos que si alguien tiene autoridad para afirmar en cuestión social la historia de México es él. Dice, desde el 73 o del 68, la Iglesia dejó de hacer doctrina social hasta que surgió el documento del encuentro con Jesucristo, la solidaridad con todos. Si yo lo digo, Rogelio, pues dices, bueno, pues es tu apreciación, padre, porque déjame le busco a ver si hay otros documentos. Dice el padre Chuy García, no, se detuvo allá y los obispos se volvieron a preocupar por la cuestión social hasta cuando se hizo el documento del encuentro con Jesucristo, a la solidaridad con todos. ¿Qué fue en qué año? Fue en torno al año 2000, ubico que es para vivir el nuevo milenio, que surge este documento, creo que 25 de marzo, ubico que es la fiesta de la Encarnación, ubico el año 2000, que es el año en que se está este documento. Y entonces, bueno, aquí está, unos obispos que de nuevo se preocupan por lo social. Sé que es bien complicado la afirmación y todo ello, o sea, porque te llevas de encuentro a tantos obispos que sus diócesis estaban trabajando la cuestión social.
pero estaba el señor Jacinto Guerrero Torres, sí, incluso de Tlaxcala, que era el presidente. Fue el presidente, fue nuestro rector en la residencia seminario. Dice el documento en el número 8, ir más allá de la iluminación coyuntural y buscar comprender e iluminar los problemas y desafíos que consideramos más profundos e importantes tanto a nivel eclesial como nacional. Entonces, bueno, surge este documento que se nos dio. Bueno, ya otro de 2008, 2010, de la exhortación que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna. Por ahí hay una diferencia de datación porque se volvió a revisar bien. Bien, voy ya terminando. ¿Cuánto queda, Betochas? 30 minutos. 30 minutos, muy bien. Voy terminando, voy aterrizando. La visión en conjunto y la estructura. Hace un momento le preguntaban al padre Chico, bueno, oye, ¿y México qué? Somos pastoral social, somos Cáritas. Esta historia ya la he contado otras ocasiones, creo que no debo repetirla, pero el año 2003 empezaron los obispos a revisar la estructura de la pastoral, fue cuando decían que no hubiera tantas comisiones. En 2006 se aprueba y entra en vigencia en 2007. Yo entro en 2007 a Pastoral Social en Monterrey y lo que conozco, pues es nada más lo que me dan, una comisión y 8 dimensiones. Y entonces pues yo digo en Monterrey, pues hay que trabajar una comisión y 8 dimensiones. Pero esto iba contra aquello que muchos padecieron y sobre todo, bueno, fueron hechos a un lado. Voy a cómo se encuentran los ejes transversales. De forma rápida, este documento se lo van a llevar. Actualmente, bueno, los obispos junto con el PGP nos invitan a trabajar 6 ejes transversales, que todos ubicamos ya. Voy a hacer un recorrido rápido, sobre todo, ¿por qué a los obispos les preocupa esto? En cuestión de la violencia, las publicaciones hablan de un concepto nuevo sobre violencia, más que asesinatos manejan el término atrocidades, es el término que han acuñado. Y dicen que hay 14 atrocidades o acontecimientos por día en el país. ¿Qué es una atrocidad? Cabezas arriba del capacete de un auto, fusilados en una pared en San José de Gracia, colgados de un puente allá en Zacatecas, mujeres descuartizadas, y eso son atrocidades. La atrocidad es un mecanismo del crimen para crear inamovilidad, o sea, para que te calles, para que no hagas nada, para amedrentar, para crear psicosis. Y bueno, aquí están los datos, el 2021 cómo terminó. De acuerdo a esta institución, el informe de Galería del Horror, Atrocidades y Eventos de Alto Impacto registrados en medios por la organización Causa en Común, habla de 4.191 notas de atrocidades en el 2021. Y el promedio de los medios de comunicación documentan 14 atrocidades por día. La cantidad de víctimas, los lugares donde hay mayor cantidad de atrocidades: Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán. Respecto al número de víctimas reportadas por los medios de comunicación, la lista encabezada por Veracruz, aquí viene el dato. Un poquito que el PGP en el número 176 ya se focalizaba hacia este elemento de la construcción de paz y la cuestión de violencia. El segundo de los ejes transversales es la sinodalidad. Yo puse este sueño de San Francisco, de la iglesia, esta pintura creo que es de Giotto, y les comparto una reflexión de la comunidad de Bosé, la Carta a los Amigos, del año 1975, que creo que dice mucho de cómo vivimos la vida en la iglesia. Dice, estamos dentro de esta iglesia pero con nuestro corazón fuera. Incluso nos preguntamos si podemos vivir hoy en la iglesia, cada vez más desvinculados de ella, cada vez más perplejos, cada vez más cansados y aburridos. Acabamos dando paso a hemorragias, a distanciamientos en donde perdemos la iglesia y poco después la fe. Esta es la experiencia de muchos de nosotros en la actualidad, pero esto no es albergar sentimientos evangélicos, sino condenarnos a ir por caminos de empobrecimiento espiritual y humano. Nos encontramos algo así como José frente a María, figura de la iglesia. No tengas reparo en tomarla por esposa, de cargar con su responsabilidad, de encargarte de María, o sea, de la iglesia. Y si la fe tiene un precio, también el estar unidos en la iglesia tiene un precio.
En la iglesia estamos apretados, pero es la iglesia la que da la respuesta a las esperanzas más profundas. Adán estaba solo y aguardando, Dios le dio a Eva. Cada uno de nosotros es como Adán y tiene necesidad de la iglesia pecadora como Eva, pero también de una iglesia sanada, perdonada, santa como María. Entonces, esta creo que referencia existencial de alguien cómo vive la iglesia, creo que va muy cercana a lo que nosotros a veces experimentamos. Bueno, viene en el PGP la referencia a este trabajo, en el segundo eje transversal, que es la sinodalidad. Y pasamos a la cuestión vocacional, de acuerdo al informe del 17 al 19 de febrero de este año 2022. Las estadísticas, bueno, hablan de que en 2020 había 410.219 sacerdotes, 4.117 menos que el año anterior, según los últimos datos disponibles. Los bruscos descensos, Norteamérica, Europa, se compensan con el crecimiento de África y de Asia. Las estadísticas también mostraban un declive en el número de seminaristas que se preparaban, 111.855 en el 2020, frente a los 114.000 del 2019. Ustedes saben, quienes nos mandan la encuesta para los datos para el Vaticano, que se nos pide del año anterior y el informe sobre el año anterior. Lo de las vocaciones, pues viene aquí también en el PGP. Viene el tercer factor, que es el de familia, y uno aquí, el elemento de la vida. Y aquí habla, de acuerdo a los últimos datos, la configuración de las familias. Entonces, se habla de estos 11 tipos de familia que la sociología, en el caso de la UNAM, habla hasta de 24 tipos diferentes de familias. Pero bueno, este es el que toma la autoridad. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del Hogar, pues habla acerca de esta configuración de unas familias transformadas. La sociología de la familia, pues todos la conocemos y la padecemos dentro de nuestras propias diócesis. También pongo aquí el tema del aborto. Entonces, el Instituto de la Libre Elección en el DF tiene un gran caudal económico para promover el aborto. Pero ellos, de acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares, habla de que 9.4 millones de mujeres de 15 a 49 años dijo haber estado embarazada en los últimos 5 años, poco más de 1 millón dijo haber tenido al menos un aborto. Entonces, habla de 1 de cada 9 embarazos es abortado. Y aquí vienen las cifras de las edades de las personas que abortan. 46% entre 18 y 24, 23 entre 25 y 29, etc. Este es el dato. Bueno, la opción por la familia y por la vida y el sustento en el PGP. Lo de los migrantes, bueno, aquí viene también la referencia, cómo México se convierte. Este es el informe también en torno a 2021. Solicitantes de visa y también de protección ante la autoridad. Vienen de 90 países, son los que vienen a México. Entonces, aquí vienen las manchas de donde provienen para venir. Entonces, aquí viene la ruta de cómo llegan. Bueno, aquí la referencia de parte de la autoridad en torno a la migración. Este año se rompieron todos los récords, pues de enero a noviembre de 2021 se recibieron 123.187 peticiones de refugio. Y bueno, la preocupación, peticiones de asilo también, vienen aquí los datos, y el PGP. Ya voy terminando, me interesa aterrizar con lo último de lo que surgió en el encuentro eclesial y también los datos en torno a lo que la CEN analizó en torno a la situación de la pandemia. El joven, bueno, este libro es un libro también pues ya referencial. Daniel Pujol escribe La fuga, habla de los jóvenes que se van de la iglesia y pues bueno, existe probabilidad sin Dios y menos católicos. Aquí viene la cantidad, el dato es estremecedor. Por ejemplo, habla, por aquí está, voy a acabar el siguiente. Según el INEGI, en México 10.2 millones de personas jóvenes dicen no tienen religión. Es un 8.1. Hay que señalar que en la década anterior, el censo anterior, era 4.7. Entonces ya aumentó a 10.2 millones de personas que dicen no tengo, jóvenes, que dicen no tengo religión.
Obviamente, la preocupación de parte del episcopado sobre jóvenes y adolescentes. Y bueno, aquí don Ramón Castro nos dice a los secretarios de comisiones: sería muy provechoso verificar en los informes de comisiones y menciones del trienio pasado qué tanto de verdad se vieron inspirados en los ejes transversales propuestos. O sea, ¿dónde está la línea de trabajo en los ejes transversales? Pero no es una idea, o sea, no es a ver qué se te ocurre, sino es lo que la iglesia y el espíritu inspira a la iglesia. Entonces, aquí ya son 2 diapositivas más nada más. Es esta que es bueno que ubiquen cómo la iglesia calificó la experiencia en el COVID, qué aprendizajes tuvimos. Entonces, primero, uso de redes sociales y medios digitales en la evangelización y en toda la actividad. O sea, qué bueno que se percibe como un buen fruto de la pandemia. Segundo, desarrollo de nuevos aprendizajes y búsqueda de nuevas alternativas de trabajo, siendo creativos. O sea, la gente pues, perdía trabajo físico, entonces buscaba forma de ingresos. Tercero, la importancia del ahorro y la subsidiariedad. Quien gasta lo superfluo va a padecer lo necesario. Entonces, espérate, no ahorres, no gastes, no metas tarjetazos a diestra y siniestra. Cuarto, necesidad de ser sensibles, incluyentes, solidarios y empáticos. Nuevas formas de voluntariado para la escucha, la palabra escucha, y acompañar en el duelo. O sea, aprendimos que tenemos que hacer esto. Identificar nuevas pobrezas y nuevas violencias que están saturando más el tejido social o fracturando el tejido social. Valorar la familia, relación interpersonal, la cercanía. Aprendimos a visitar a nuestros vecinos y a los más alejados. Nos hizo recordar que necesitamos de Dios y a buscar nuevas formas de vivir nuestra fe, espiritualidad y piedad. La necesidad de los niños, adolescentes y jóvenes ante el aislamiento, dificultades escolares y de formación. La preocupación por los hermanos mayores, los enfermos, los migrantes, los presos, los más olvidados. Y valorar la salud integral, física, mental, espiritual y emocional. Entonces son los 10 aprendizajes que la SEM ha capitalizado en torno a lo que nos dejó la pandemia. Y la última es sobre los encuentros eclesiales. Y si el encuentro eclesial, el último que hubo, paralelo a la asamblea plenaria de los obispos. Y aquí vienen los 14, o sea que trabajamos en las mesas. Quienes estuvimos en mesas podemos quizá identificar. Pero espero que, aunque está chiquita la letra, pueda leerlo. Pero Padre Marco, ¿quiere leer el primero? Vamos a leer de arriba hacia abajo, por favor. Desarrollar las capacidades de autosustentabilidad. Proponer la integración de grupos de profesionistas para personas identificadas con signos de depresión, para que sean asistidos en un proceso de sanación integral y en vinculación con organismos públicos de salud. Trabajando en la construcción de la paz desde nuestras familias. Fortaleciendo las causas de migrantes actuales, implementando más en las zonas donde haya mayor flujo migratorio. Que el ciudadano católico formado en la doctrina social de la Iglesia muestre un testimonio verdadero, involucrándose con organismos sociales, comunitarios, de gobierno y comisiones de derechos humanos. Crea una nueva cultura de ayuda al necesitado. Generar espacios de encuentro y escucha para estas personas. Híjole, la verdad es que yo no... Nomás lee, ya, primera. Es que sí, no ves? Perdón. Debemos de considerar una pastoral que capacite miembros en la iglesia con corazón misericordioso que sean capaces de acercarse a los enfermos. Llevar el anuncio evangelizador a estos lugares donde vive la gente. Implementar en nuestra pastoral grupos especializados multidisciplinares
para dar respuesta a las situaciones de dolor que sanen estas heridas de nuestro pueblo. Organizar un voluntariado de profesionistas para poder crear centros de escucha en los que se aprovechen los recursos y la experiencia de las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales. Restaurar grupos de niños, adolescentes y jóvenes con proyectos que respondan a sus necesidades, garantizando un acompañamiento. Es que la compañera me estorba un poquito. Procesos de formación integral desde la realidad familiar, donde el joven experimente la dignidad de hijo de Dios, donde se propagan experiencialmente los valores. Impulsar la promoción de jóvenes en un auténtico liderazgo cristiano, ofreciendo programas formativos que susciten la capacidad crítica en los jóvenes y adolescentes. Bien. Si se fijan, todos tienen una referencia a lo social, porque obviamente quienes estuvimos en el trabajo sabemos que surgieron de aquellos desafíos que había junto con los compromisos en el PGP. ¿Desafíos o compromisos? Eran los desafíos, sí. Es que sí, es que la nomenclatura por ahí la manejan. Pero bueno, esta es, digamos, mi presentación como tal. Nos estamos preparando para celebrar 100 años de la acción social de la Iglesia. Y creo que es una oportunidad que nos da el Señor para que podamos sentar a la misma mesa, quienes, como un servidor, llegué porque pues hay un nombramiento y soy iglesia y lo hago, pero quienes, no porque el obispo le pidió, sino siempre ha servido al pobre y ha estado ahí con él, y todos tenemos algo siempre en nuestra vida con una dimensión social, pero hay quienes, yo he dicho, alguien puede estar en pastoral familiar y al rato está en liturgia, pero yo ubico que los que estoy refiriendo van a morirse atendiendo a Cristo pobre. O sea, el día en que Dios los llame, el día anterior estuvieron visitando o al preso, o al migrante, o al niño huérfano. Ustedes saben en sus iglesias quiénes son. Ustedes ubican en sus iglesias a quién nos referimos. Pues creo que junto con esta acción que le toca a la iglesia en México, cada uno en sus dioses ir pensando también en qué es lo que tiene que hacerse. Obviamente se va a marcar una pauta. Les decía hoy en la mañana, uno de los puntos era revisar la agenda para la siguiente asamblea de la segunda semana de noviembre. Y de los puntos que había, los únicos dos que añadimos fue que ya está obviamente en un documento, una solicitud. Ahorita les decía, está Consejo de Presidencia, mañana el Consejo Permanente. Y el otro es el tema vocacional. Don Pedrito Mena, de Yucatán, está proponiendo un oncenario, así lo llamó, 11 años de trabajo vocacional, con temas del bautismo, confirmación, o sea, el tema del compromiso bautismal. O sea, ¿qué te llama tu ser hijo de Dios? O sea, todo ese elemento que va muy referido al carácter vocacional, o sea, tienen toda una estructura en lo que comentaron, le dijeron a don Pedrito que puede esperar otra asamblea más. En el caso nuestro no nos dijeron nada, entonces esperemos que vaya por la vía adecuada. Entonces, bueno, sé que ya es tiempo. No sé si hubiera alguna pregunta, porque sí, aunque sean 5 minutos. ¿Cuánto falta? 5:50. Pero ya la misa es a las 6, ¿verdad? Bueno, como quiera, aquí vamos a hablar, ¿no? Tú indicando. Si hubiera una pregunta, si lo pueden hacer levantando la mano. Okay. Derivado de estos desafíos pastorales. Derivado de estos desafíos pastorales del último encuentro eclesial de la Conferencia del Episcopado Mexicano, como CEPS, como Cáritas, bueno, como dimensiones de la pastoral social, habrá algunas líneas que se van a asumir como compromisos concretos y que a su vez serán promovidos desde las diócesis. Sí, como les comentaba ya don Ramón,
nos había invitado a que tomáramos en cuenta los ejes transversales que van muy ligados, y todas las 8 dimensiones. Aquí está Beto, que es de la dimensión Cáritas. Trabajamos esos ejes transversales en un plan, un programa trienal que nos pide la SEM, y creo, la verdad es que junto con tenerlo desde la oficina, que permea el país, o sea, que los obispos vean que esa es la necesidad, o sea, todo ha sido social, tanto del encuentro como los ejes transversales, como todo, o sea, es la parte social que está ahorita tan lastimada ahorita, sí. Sin duda va a haber frutos. Adelante. Padre, y en la estructura continuamos como pastoral social y con sus dimensiones, Cáritas incluida como una dimensión. La oficina nacional así permanece. Los obispos quisieron, miren, es bueno el binomio SEPS Cáritas, sobre todo en torno al reconocimiento de deducibilidades y todo ello. Pongo el ejemplo, o sea, Fe y Compromiso maneja muchos recursos, pero es vía la Cáritas. O sea, obviamente tienen los financiadores, aquí está Ceci, tiene la oficina de Cáritas que ser, digamos, ese canal. Ojalá, bueno, vamos mejorando, debemos mejorar nuestra administración siempre, todos los problemas que se enfrentan. Yo les comparto solamente, digamos, algo que me enorgullece, pero al mismo tiempo pues me hace revisar qué tengo que hacer. O sea, el hecho de haber ejercido 60 millones de pesos en 3 años es un problema contable que ustedes no se imaginan. Máxime cuando en la pandemia no había trabajo presencial, y quien tenga en su propia Cáritas alguna cuestión contable sabe la problemática que hay, en serio. No dejamos de trabajar y se aumentó. Bendito sea Dios que el problema fue porque había recursos y porque se dispersó el recurso. Pero sí, bueno, volviendo al binomio. En el año 2007 que inició esta reestructuración de la pastoral en México, el presidente de la SEP es el presidente de la Cáritas, don Ángel Bert, y el secretario de la SEP es el secretario de la Cáritas, o el director, son las nomenclaturas. Beto me apoya como secretario, porque a mí me corresponde apoyar también las otras 7 dimensiones. Entonces, es la razón por la que pues, tengo una descarga, pero total o casi total en Beto, porque pues, me toca, pues, o sea, lo peor que puede pasar en Tintoretto, no, el padre Rogelio es puro Cáritas. Entonces, se amoló las otras 7 dimensiones con rostros de hermano pobre. Entonces, pues bueno, es ahí donde está el gran desafío. Pero sí, el binomio es bueno y continúa, mientras los obispos nos digan otra cosa. Y fue parte de un compromiso en el último encuentro de pastoral social nacional. Sí, también hicimos un compromiso en ese sentido, sí, antes de que viniera la pandemia. Bien, bueno. Pues agradecemos muchísimo al padre Rogelio con un aplauso. También vamos a darle un obsequio de parte de la hermana Lupita de la Cáritas de Aguascalientes.